y de mudanza, preparando la mudanza. ¿Cuándo se va? Al final de este mes, en 15 días, Ya. ya tienen que estar. Entonces, que estemos orando ahí, pues tú que eres experta en mudanzas también. Ay, Dios Pues, mío. Pero en esa condición de Anita, tenaz. bueno, ese es otro, Es, sí, bueno, el Señor sabe quién puede con qué. Él no va a mandar nada que no, así que es, sea demasiado para ellos. ese es otro reto, sí, es cierto. Sí, Pero bueno, allí estaban allí que muy animados, estemos, como ya es costumbre entre nosotros orando por todo. En, en la sesión pasada, pues habíamos hecho pues toda la introducción y habíamos meditado bastante sobre Mateo 28, Hechos 1:8 y nos habíamos propuesto leer el Evangelio de Juan, el capítulo 15, ¿no? En ese capítulo 15, pues el Señor utiliza pues una parábola, que es la parábola de la vid. Y en esa parábola, pues de alguna manera nos, nos implica lo que es la relación discipular, ¿no? En, en Hechos 15, pues, sí, Hechos 15, en Juan 15, eh, en la primera parte, pues, en los primeros 11 versículos, pues el Señor habla del discipulado como una relación en la cual estamos unidos vital y orgánicamente a Cristo. Nosotros somos las ramas, Él es el tronco, Él es la raíz, Él es el árbol. Y lo segundo que dice es que el Padre es el labrador. Y eso es bien importante, ¿no? Porque no solamente estamos unidos a Él por la obra del Espíritu Santo cuando creímos por la fe, el nuevo nacimiento nos unió orgánicamente a Cristo, sino que además el Padre está vigilando porque nuestra relación y nuestro crecimiento en Él, pues, sea de alguna manera fructífero, porque dice que el Padre, que es el labrador, pues es el que tiene la mirada experta, el que va a limpiar, el que vela para que la producción del fruto, pues no solamente se dé, sino que además crezca. Sabemos que el fruto se expresa en una fe obediente, primeramente desde el carácter, que sería el fruto del Espíritu, de que es Gálatas 5:22 y 23. Y también el poder alcanzar a otros, lo que mirábamos que era Mateo, que era ser testigos en el cumplimiento de la gran comisión. En, en esa primera parte, pues el Señor habla de la permanencia, se permanezcan en mí. Esa permanencia implica, pues, comunión y también implica también apropiar la palabra de Cristo como nuestra. Dice, si permanecen en mí, dice, mis palabras permanecen en ustedes, entonces ustedes podrán experimentar el crecimiento, experimentar el fruto. ¿Sí? Dice, ese fruto que permanece. También, pues, habla de una rama que no permanece, de una rama que de alguna manera se desvincula del tronco y se seca, y pues cuyo resultado, pues, no es sino el ser quemado, ¿no? Es bastante interesante esa figura, porque uno dice, bueno, pues, ¿cómo se va a perder una rama? Pero la realidad es que el Señor es consciente también de una fe que no es real, de una fe que apostata, ¿no? Que se aparta. Y vemos que en la profecía, bueno, más que en la profecía, sino en el Señor dice que muchos se apartaron
y ya no caminaban con él porque pues, les pareció demasiado las demandas que él hacía en cuanto a la fe y confesarlo, ¿no? También otro ejemplo de eso, pues es el mismo Judas, de estar allí, pero no estar unido, ¿no? De no estar unido al tronco. Eh, de otra manera no podría entenderse esto del pámpano que se desprende y que no permanece y que pues al final es echado en el fuego. Pero el pámpano que permanece unido a la vid recibe un cuidado maravilloso. Dice, será limpiado, dará fruto y ese fruto abundará porque está bajo la mirada y el cuidado del Padre. Esto es muy interesante porque el Padre es el que tiene las tijeras de podar, el Padre es el que va a hacer todo lo necesario para que esa rama sea lo más fructífera posible en la capacidad que tiene, ¿no? Esa capacidad del 30, el 60 o el 100 por uno. Los viñadores pues saben muy bien el tiempo, las condiciones, las pestes, las plagas, bueno, tantas cosas. Me llamaba la atención que creo que alguna vez Tere nos compartía que al lado de los viñedos sembraban rosas, porque las rosas atraían unos insectos que ellas podían soportar, pero que eran supremamente perjudiciales para las viñas, para las vides. Sí, qué interesante ese tipo de cosas, ¿no? Eso solo el ojo experto, el conocedor, pues sabe de eso. Hay otra referencia de las zorritas que se comían los brotes de las vides cuando apenas estaban brotando. Entonces las zorritas se comían eso, ¿cierto? Y echaban a perder los viñedos. Y la verdad que una pequeña zorra pues causaba un gran daño. Entonces, pero eso lo conoce el viñador, ¿cierto? También del vallado, ¿no? Que se hace alrededor de la viña, que es como un muro que se levanta, ¿cierto? Y bueno, una cantidad de cosas muy interesantes. Yo una vez vi una película, creo que lo he mencionado en otros momentos, de Keanu Reeves, eh, ah, con Anthony Hopkins. Era no sé qué en el cielo, algo así. Sí, algo así. Sí, Sí, y era que un se, sí, era de una viña, ¿no? Y se quemó la viña, se quemó por completo. Y cuando fueron a ver la viña, la vid madre, pues, aunque se quemó, brotó. Y a partir de allí empezaron la reconstrucción de toda pues la hacienda y todo esto. Un paseo por las nubes, creo que se llamaba algo así. Un paseo por las nubes. Me pareció espectacular, pues, aparte de la historia, pues, me llamó. po- Impresionante es que en el caso de las Abre vides, tu micrófono. no, que en el caso de las vides y de los olivos, cuando se queman, ellos vuelven a brotar de sus raíces. Ah, mira. Digamos, si los corten por encima, los podan para que no vuelvan a brotar y ellos vuelven a brotar. Es interesante porque hay un texto en Isaías, dice, crecerá como renuevo, como raíz de tierra seca, ¿cierto? Y crecerá y dará fruto, y es hablando del Señor, ¿no? Entonces creo que esta parábola, pues es una parábola muy querida acerca de la relación de permanencia, ¿sí? De la relación de unidad con Él. También de la vida de oración, ¿no? Dice que el verso 7 dice, podrán pedir todo lo que quieran y será hecho, ¿para qué? Para que ese propósito se cumpla. Ese pasaje suelto, sin estar vinculado allí, pues lo puede uno, yo miraba la oración, cuando miraba, por ejemplo, separado de allí, uno decía, no, pues uno puede orar todo lo que quiera y lo que uno pida y será hecho. Pero resulta que está vinculado con la producción del fruto, está vinculado con la limpieza, está vinculado con el crecimiento, está vinculado con todo eso, dice, todos los recursos necesarios para que esto se logre, pues pueden pedirlos para que
en oración para que esto se cumpla, la permanencia, o sea, como Orar por- orar por el fruto, ¿cierto? Que implica estar en Cristo, ¿no? Y dice el 8 dice, porque en eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Digamos que ahí está el vínculo con el proceso de discipulado, ¿no? Entonces, eh, el pámpano Bruce Wilkinson escribe un libro que se llama Secretos de la Vid. No sé si yo creo que ustedes lo trabajaron, ¿cierto? Yo lo tomé prestado de ustedes Ah, mira, y de ahí me pareció fantástico. espectacular. Ese libro es La oración de Jabez. Fueron dos libros que pegaron mucho porque tienen mucha profundidad todo lo que él explica, ¿cierto? De todo el proceso. Entonces habla del pámpano que se arrastra y entonces hay que quitarle el polvo y limpiarlo, quitarle y levantarlo. Del otro que comienza a extender las hojas, pero entonces las hojas le quitan la luz, entonces hay que quitarle las hojas, podarlo. Bueno, todo un proceso. Y yo decía, wow, Señor, qué bonito, pero al final el fruto es como ese fruto de las vides de la tierra prometida, que se necesitaban dos hombres para cargar un racimo, ¿no? Imagínate un fruto de ese, de ese tamaño, ¿no? Em, en el verso 9 habla del amor, ¿no? ¿Cierto? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Creo que uno, el Señor, en el discipulado estamos aprendiendo obediencia, ¿no? En tantas áreas, pero es una obediencia motivada por el amor, impulsada por el amor. No, no es lo que llaman obediencia alevosa, ¿no? Porque toca, porque si no, entonces me viene quién sabe qué, porque, bueno, Dios lo dice que es así, sino que hay un profundo entendimiento de que eso es provechoso. Y a veces es cierto que uno obedece sin estar de acuerdo, pero Jesús dice que hubo dos hijos al cual el padre le pidió que hiciera algo y uno dijo que no iba, pero al final fue a regañadientes. Entonces, y el otro pues dijo que iba a ir, pero al final no hizo nada, ¿no? Entonces dice, ¿cuál de los dos obedeció? Pues el primero. Y creo que hay cosas que uno obedece porque no, aunque no entiende, y uno va a regañadientes, pero en el camino se va encontrando con la realidad de que eso era lo que convenía, de que eso era por allí, que uno dice, ah, pues mira, tenía razón, o no sé cuánto. Le amanece, le amanece. Pero Jesús dice que el amor es el mayor impulsor, ¿no? El amor del Padre es realmente el promotor de la obediencia, ¿sí? Eh, un Dios lleno de reglas, sin afecto, pues eso es un cuartel, ¿no? Un cuartel, una cosa así, ¿cierto? Aquí las órdenes se cumplen o la milicia se acaba, ¿no? Algo como eso, ¿no? Pero este Dios dice la Biblia que es para lo que nos es provechoso. Dice, nos manda el Señor, dice. Jesús dice algo tremendo, dice, como el Padre me ama. Y esto es muy interesante, categórico, dice, con el mismo amor con que el Padre me ama a mí, los ama a ustedes. Es, es una gran noticia y yo permanezco en su amor, así como ustedes permanecen en el mío. Y el mío es de la misma calidad, de la misma entidad que el del Padre. Entonces creo que uno necesita seguridad. Uno necesita aprobación, uno necesita eh, saber que es posible. Y eso es solamente real en uno si uno experimenta que el amor, que es verdadero, que el amor que nutre, el amor que capacita, que el amor
está con uno, ¿no? Porque ese sentido de significación, de significado, de propósito, de seguridad, pues viene del amor, ¿no? El Señor había hablado de esto en el capítulo 10 cuando les dice, Mis ovejas, yo les doy vida eterna, yo las cuido y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y acá vuelve y se lo reitera. En el 14 les ha dicho, yo me voy a ir, pero tranquilos, voy a preparar lugar para ustedes, volveré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aquí en el 15 vuelve y les dice, la relación que tenemos es la relación que hay entre el tronco y las ramas. Eh, el propósito, dice el 12, el 11 dice, es para que ustedes encuentren, primero que todo, que mi gozo está en ustedes y que su gozo sea cumplido. ¿Sí? Eh, no, no, el gozo, pues que ya entendemos que es la resultante de tener una relación eh, sin techos, sin barreras con el Padre, con Dios, sabernos cuidados, amados, cuidados por el Señor, pues es superior a la alegría, ¿no? Dice, vuestro gozo se ha cumplido. Por lo tanto, entonces, la segunda parte tiene que ver ya con las relaciones, ¿no? La primera es con la relación con Dios, ¿no? A partir del 12 el Señor dice, bueno, entonces con nosotros, la relación dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces también la relación entre los discípulos, pues está siendo perfeccionada por el amor entre nosotros, pues Dios está perfeccionando el amor, ¿no? Porque normalmente lo que uno podía ver, por ejemplo, en el grupo de discipulado era competencia. Entonces había ahí una competencia entre Pedro y Juan. Eh, Juan y Jacobo querían el estar uno a la derecha, el otro a la izquierda. Bueno, esas cosas, ¿sí? Entonces el Señor les dice, bueno, pero bueno, no sé, si ustedes quieren ser los primeros, pues sírvanse ustedes, sean como el que sirve, como el menor y cuiden el uno del otro en el fondo, ¿no? Así, de esa manera, pues ustedes podrán ser pues mayores que ¿quién es el mayor? Pues el que sirve. Entonces dice, el amor es que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús les dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿no? Entonces el, el, el- la escuela de la obediencia, pues es otra de las grandes doctrinas, si se quiere, de la vida del discipulado, ¿no? Em, esa doctrina pues está inspirada por el amor a Dios y también el amor al compañero, que es también un hijo del Padre, que es también redimido por la misma sangre. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto es también maravilloso, ¿no? Es el acceso, ¿cierto?, a conocer la voluntad de Dios en muchos aspectos que otros ni están ni ahí, ¿cierto? Les dice, mis secretos, la voluntad, les he dado a ustedes que son mis discípulos, ¿sí? Esta revelación, si se quiere, esta comprensión espiritual, pues se da en un contexto del discipulado, en una relación ya no solamente de siervo, la palabra ahí es dulos, esclavo, sino del amigo, ¿no? De una relación, cuando uno le cuenta, pues a los amigos, mira, estoy pensando esto, voy a hacer esto, le revela, digamos, sus planes, lo invita a participar, le pide hasta consejo. La, la elección, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que los he elegido a ustedes y los he puesto para que vayan, lleven fruto, su fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. De nuevo, la glorificación del Padre, ¿cierto? Pues es producto de la transformación del carácter del discípulo. Insiste en el amor, dice, les mando que se amen los unos a los otros. Y viene entonces la otra cara de la moneda, la otra cara de la moneda, es decir, cómo reaccionan el mundo, cómo reacciona los que no entienden esta relación frente al mensaje. Entonces dice, el Señor dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí está hablando de las condiciones en que se da también la gran comisión, ¿no? Hay oposición, hay una palabra fuerte, aborrecimiento, porque el mensaje, porque lo que se dice no calza con el modo de pensar del mundo, ¿sí? De hecho, es antagónico, es, genera pues un rechazo, pero en medio de eso, Jesús nos dice que habrá algunos, esperamos sean muchos, que van a escuchar. Dice, así como ustedes han creído en mí y han guardado mi palabra, también a ustedes los van a escuchar y van a guardar la palabra que yo les he dado, que guarden. ¿Se acuerdan que Mateo 28 está enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado? Bueno, aquí Jesús dice eso, ¿no? Dice en el 20, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, pero todo harán esto, 21 más todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces aquí aparece el Espíritu Santo, ¿no? Como bien decía Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De la obra del Espíritu en nosotros que nos permite entender y dar testimonio en medio de, pues, de las situaciones, circunstancias, pues, apremiantes. Yo no conocía, lastimosamente, hasta ahora la muerte de Charlie Clerk, el influencer, pues, que trabajaba en las universidades, que estaba llevando, de alguna manera, pues, yo puedo pecar aquí de pronto de caer en errores, pero hasta donde entiendo, él estaba llevando una labor evangelística a nivel de las universidades, hablando un mensaje que no es popular, que es totalmente contrario. Algunos políticos se montan en la caravana, pues, de la eso, pero hasta donde yo entiendo, es un hombre que era un discípulo de Cristo y que él estaba diciendo, oiga, pues, bueno, yo quiero que ustedes, hay un diseño, hay un propósito, yo no puedo estar equivocado, tal vez, si era una plataforma política, pero hasta donde entiendo, no era desde esa perspectiva. Entonces, pero lo que me llamaba la atención era que muchas personas cuando les preguntaban qué opinas de la muerte, dicen, no, es un buen muerto, es que tenía una enseñanza de no sé cuánto, bueno, las cosas más terribles, y yo decía, ay, Señor, ¿qué es esto? Un hombre aborrecido por hablar de alguna manera, tomar como
como parte de su mensaje, un mensaje pues más cercano al diseño, al plan de Dios. Ahora, espero que más allá de una plataforma política, pues lo que haya estado en medio sea la centralidad del Evangelio. Pero lo que quiero de alguna manera es que se cumplen las palabras del Señor en una o en mayor o en menor medida, pues se están cumpliendo. Y eso se da dentro del contexto, pues, de la relación discipular. Sin embargo, el 26 es claro, ¿no? Dice, es el Espíritu Santo, es la obra del Consolador en nosotros el que nos permite dar testimonio de Cristo, desde el fruto y desde la exposición, dice el Señor. Dice, ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio, que me conocen, porque saben, les he dado a conocer al Padre, les he entregado. Ya de ahí, pues, el Señor pues va a desarrollar todo el mensaje acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya lo había hecho antes, pero vuelve de nuevo a tocar la centralidad del Espíritu Santo. Y en el 17 viene la famosa oración intercesora, donde el Señor ora para que nosotros podamos ser el verso 18, 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? Este envío, eh, que es un envío de autoridad, como lo plantea Mateo 28, dice, acercándose, le digo yo, he aquí os doy potestad, dice, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id, ¿sí? Aquí Juan lo presenta en el contexto de la oración antes, y pues más adelante después viene lo que viene el arresto, la pasión, la resurrección del Señor. Dicho esto, entonces el capítulo 15 pues nos muestra toda esa eh, eh, revelación acerca de nuestra relación con Él, de los desafíos que implica esto, ¿cierto? De las grandes eh, realizaciones y también, ¿por qué no?, de las grandes dificultades que puede representar, pero la esperanza de que pues no estamos solos, ¿no? Dice, pero el consolador vendrá y ustedes podrán dar testimonio, ustedes podrán también enseñar a aquellos que van a guardar su palabra, ¿no? Todos nosotros hemos sido enseñados, esta cadena de enseñanza en el Señor, pues nos ha alcanzado a este siglo, ¿no? Somos de alguna manera eh, pues guardamos las palabras de aquellos que nos enseñaron el Evangelio, que nos compartieron, que se tomaron el tiempo para acompañarnos, para guiarnos. Y seguimos en ese proceso de aprendizaje. Nunca paramos de ser enseñados hasta que, como dice la Biblia, alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo, ¿no? Del varón perfecto. Entonces, el apóstol Pablo lo tenía bien claro cuando le escribe a los filipenses. En el capítulo 3 les dice, hombre, yo no lo pretendo haberlo alcanzado todo ya. No que sea perfecto, pero una cosa hago, yo sigo adelante hasta que logre alcanzar el propósito para el cual Cristo me alcanzó. ¿Sí? Conocer su amor, conocer el amor del Padre y poder también pues cumplir su obra para con el ministerio discipular. Pablo en esa carta le dice a los filipenses, yo estoy en estrecho porque mejor fuera irme con el Señor, porque es mucho mejor estar con Él, pero por causa de ustedes, entonces estoy en el cuerpo. Entonces no sé qué quiero, si lo uno o lo otro, pero creo que voy a estar con ustedes para completar lo que falta. Él entiende eso, ¿no? Ese proceso. Y pues dicho eso, pues ya lo que nos resta en las otras es ya meternos de lleno en digamos, lo que serían como los elementos
ya prácticos, ¿no? Pero están como establecidas las bases de lo que significaría ya un proceso de discipulado. Comentarios acerca del, pues, si tienen un comentario del capítulo 15 de Juan. Pues súper detallado tu paso por cada versículo y cada cosa, pero yo pensaba tan diferente que es el proceso de crecimiento del humano frente a los padres, ¿no? Yo como eso es lo que vivo todo el tiempo, Ujú, digo, o sea, para uno es soltar a los hijos, ¿cierto? Y que vayan y vivan su vida. El crecimiento de discípulo es entre más pegadito siga, mejor voy a poder moverme, mejor voy a poder hacer lo que tengo que hacer, mejor voy a estar, eh, sí, preparado para lo que tengo que hacer. Entonces era como ver, él nos deja todo el proceso, ¿no? Él nos deja toda la explicación, así es conmigo, pegado conmigo, dando fruto, dejándose podar, haciendo cada cosa, obedeciendo lo que eso es lo que significa amor. En mi reino, lo que significa amor es obedecer mis mandamientos. O sea, esa claridad con la que nos explica aquí qué se espera de nosotros, ¿no? Tan diferente a la relación padre-hijo humana. Pues eso me dejaba pensando hasta dónde va esa relación de padre-discípulo, ¿no? O de maestro-discípulo que el Señor plantea, ¿no? Tan ujú. diferente. Sí, porque imagínate que dice que separados de Él no podemos hacer nada. Eh, yo creo que el crecimiento en términos como se ve en términos del fruto, ¿cierto? De lo que se va generando allí, como que cada vez los hijos se van pareciendo más al unigénito, a Jesús. Estoy pensando en Romanos 8 28 29. Dice que todas las cosas ayudan a bien para que a los que antes llamó también los predestinó para que fuesen conformados. Y sí, es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que sí hay un margen de, si se quiere, por lo menos de la madurez, lo que es la libertad, ¿cierto? En la medida que hay un campo de labor muy grande, ¿cierto? Y en ese campo de labor, pues, eh, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y ahí, pues, el Señor es, pero sí, nunca separados, nunca separados. Eh, cuando vimos el plan supremo de evangelización, decía que los discípulos venían y le contaban a Jesús lo que habían hecho durante el día. Le narraban a Jesús, ¿cierto? Y allí el Señor les decía, bueno, esto estuvo bien, pongan la mirada en esto estuvo, aquí hay que mejorar, aquí hay eso, no hagan esto, pero porque está la cosa allí, ¿cierto? Es distinto, ¿no? Es distinto. Queda uno como que, bueno, y la autonomía yo creo que ¿cierto? Esa, no se mueve Eh, entre ese marco. no, es que la autonomía ahí no, o sea, no vale porque realmente no hay autonomía. Es que es difícil compararlo, ¿no? Porque Sí, es libertad, pero en él. en O él, sea, no es libertad sin él, sin es él. libertad en él, Sí, para todo, porque pues dice, sí, o sea, ni siquiera puedes amar a otro si no estás en mí. O sea, sí, ni siquiera puedes amar a otro mortal, o sea, así ya ni es, siquiera en tu relación conmigo, sí, sino con el otro, con si él. no estás en mí, No estás si no en escuchas mi mandamiento, si no entiendes cómo te ha amado, si no sientes el amor diario mío, si no sientes mi mí. consuelo, Mm, si no oyes mi enseñanza, o sea, ni siquiera puedes amar a otro igual a ti, sí, ni siquiera. Entonces,
¿cómo podrías, bueno, pues imagínate hasta esa referencia al amigo, o sea, Claro, hasta la referencia al amigo, lo que significa es porque estás en intimidad conmigo y claro, conoces, pudiste acceder al plan y pudiste acceder al amor que eres, puedes ser capaz, puedes ser llamado amigo. sí. O sea, es A súper lo secreto, profundo. ¿no? Lo que está allá en lo que el siervo no podría conocer, ¿no? Y fíjate que inclusive, Jair, cuando decimos eso sí, no puedo preparar lo que voy a ir a decir, porque si lo preparo estaría siendo yo. Ujú. Mi libertad, ahora que decías pues tú de ir, la autonomía es solamente de decir aquí estoy para ti. Sí, Esa es la mayor autonomía sí, que hay para que él pueda hacer lo que quiere ser sí, a través de nosotros. Si hubiera una autonomía mayor, ya, ya, claro. ya estaríamos cortados. Es cierto, estaba pensando él escuchaba, eh, bueno, sí, de la vida egocéntrica a la vida cristocéntrica, ¿no? Es como el cambio del enfoque. Pero le escuché otro concepto, pero ahorita se me escapa. Bueno, en últimas, es tan íntima la relación que el discípulo llega a ser como el maestro. En Mateo 10 Jesús dice, eh, no les daba al discípulo ser más que su maestro, pero le es dado al discípulo ser como su maestro. Entonces, imagínate llegar eh, al nivel ser como el maestro. Los, en los, en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino y empezó la obra, dice, los enemigos decían, se nota que estuvieron con Jesús porque a una forma de hablar los delata, ¿no? Como ellos habían absorbido eh, todo de él, ¿no? Esto es Mateo 10, mm, 24 y 25. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, eh, esa es la comisión dada a los apóstoles, ¿no? El capítulo 10 de Mateo. Pero ahí hay algo muy alentador, ¿no? Dice, ¿qué les daba al discípulo? Pues ser como el maestro, ser como Jesús, ¿sí? No será superior a Jesús, pero será como Jesús, ¿sí? ¿Qué les daba al que sirve? Ser como el Señor, como su Señor, ¿no? Y yo decía, wow, Señor, el poder del servicio en una actitud de sumisión, de dependencia, ¿cierto? Como siervos, ¿no? Dice, ah, tremenda, tremenda referencia que hace allí, pues el Señor, un poco en la misma dirección que tú nos compartías tu comentario. Vida. Ah, bueno, dale pues. Ujú, ya. Ahí, ok. Em, lo que meditaba está ligado con el trabajo del padre. Dice que el padre vigila, ¿cierto?, nuestra relación y que esta relación es vital y orgánica y que él la está, perdón, me estoy escuchando doble. Entonces, que al final el padre la vigila.
Y eso es lo que a mí me llama la atención de esta permanencia del Padre, ¿cierto? En esa relación de Él estar no solo vigilando que el fruto se dé, sino trabajando de tal manera en nuestra vida que aún la poda, ¿cierto? La limpieza a través de la palabra, el podarnos, el pasar ciertos procesos para que nosotros también vayamos conociendo y vamos dando este fruto. Y lo otro que llama mi atención es el poder orar por ese fruto. Yo me acuerdo y creo que les he contado que para mí fue muy revelador llegando al ministerio y comenzando a conocer justamente este texto, comencé a orar por el fruto de mansedumbre, que el Señor me diera un corazón manso. Y el Señor me acuerdo que en mis primeros años fueron unos tratos impresionantes que yo no, al momento no entendía bien porque como no conocía bien del fruto, pero yo sabía que necesitaba tener un corazón manso y un espíritu manso. Y el Señor hoy en día me lo da, ¿cierto? Hoy día lo puedo ver, pero, pero en su momento no. O sea, en ese tiempo lo que menos había mansedumbre en mí. Entonces, el ver que podía orar, que podía optar por eso, pero la condición era estar muy pegada a Él, ¿sí? El permanecer. Y eso creo que al final la clave de todo, que si nosotros no permanecemos, al final la gente puede orar, interceder, podemos hacer grandes campañas, ¿cierto? Por una transformación, pero si cada uno no permanece pegado al Señor, no se produce mayor cambio. Sí, que al final también hay algo que depende de nosotros, ¿no? Que es personal, sigue siendo personal. O sea, nunca deja de ser personal la relación. Ok. Bueno, yo dicho pues todo esto, eh, quiero eh, presentar, digamos, como alguno de estas de las diapositivas acá. Me fui muy adelante. Hablando del grupo pequeño, en el cual se da el contexto del discipulado, ¿no? Eh, Hay unas necesidades que son las necesidades de las multitudes. Jesús atendió a las multitudes. Eh, en Mateo 9 35 36 dice que al ver las multitudes se dio cuenta que estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que el grupo pequeño de discipulado, pues fue una estrategia para poder enviar estos obreros a la mies, ¿no? En, en ese grupo pequeño, pues Jesús nos enseña lo que es una vida consagrada al Padre y el servicio. Uno comienza ¿cómo comienza uno en el grupo pequeño? Pues primero enfocado uno en sus necesidades. Eh, y, y el Señor comienza pues a traer respuesta a nuestras necesidades, pero en el proceso nos vamos dando cuenta que también debemos asumir un compromiso con otros. Entonces pasamos a la fase de pensar también en las necesidades de los demás, ¿no? De orar los unos por los otros, de tener comunión los unos con los otros, de ministrar los dones que hemos recibido a los otros, de colaborar para las necesidades. Es en ese estar en el grupo pequeño en donde nosotros empezamos a recibir también poder y la autoridad del Padre para ir, ¿no? En Marcos 3 versículos 14 y 15, eh, Jesús nos habla de la importancia del trabajo
en ese grupo pequeño. Veamos Marcos 3, 14 y 15. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y para echar fuera demonios. Y ahí pues nombra nombra a los 12, ¿no? Pero noten ustedes que pues aun si fuéramos al 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Notan eso? También dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y ellos fueron, ¿no? Y la primera tarea, ¿cierto? Es establecerlos para estar con él. Esa relación de dependencia que mencionábamos, ¿no? Se los estableció para que estuviesen con él. Y luego dice, para que tuviesen autoridad. ¿Para qué? Para ministrar a otros, ¿no? ¿Qué le iban a ministrar? Pues sanidad, liberación de los poderes espirituales, la salud, la salvación y todas las otras manifestaciones de la sanidad, ¿no? De la sanidad vista desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico y también pues la liberación de los poderes de este siglo. Entonces, veamos Juan 1:35 al 45, Silvia, ¿me ayudas con ese? Tere, Mateo 10 del 1 al 14. Y yo tomo Lucas 24:36 al 49. Este es pues varios momentos del grupo pequeño, ¿no? De Jesús. Juan 1:35 al 45. Uno del 35 al 45, sí. Juan. Sí. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Estos son los primeros discípulos. El grupo base. Estos eran discípulos de Juan el Bautista. Habían estado esperando al Mesías y Juan les dice, bueno, ha llegado el Mesías, ahora ustedes deben seguirlo a él. Noten que ese es el grupo base, ¿no? Ahí estaba Andrés, Simón, Natanael, Felipe, que en el fondo va a ser el grupo que va a permanecer en el tiempo, ¿sí? Van a ser determinantes. Veamos la segunda mención, tiempo. mm, Más o menos, algunos calculan un año más o menos después. Es el primer encuentro, ¿no? De los discípulos. Más en cualquier ciudad o al Mateo 10 del 1 al 14. Mateo 10 del 1 al 14. Ok. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, entonces aquí vemos que ese grupo inicial que nos mencionó Juan, ahí aparece Pedro, Andrés, eh, Natanael, que es Bartolomé, que le cambian el nombre a Bartolomé, Y y Felipe. Felipe, ¿sí? Entonces, pero aquí aparecen ya con un encargo, noten la obediencia, ¿no? Dice, quiero que vayan y vayan primero aquí y hagan esto y digan esto y les doy autoridad para que hagan esto y aquello y donde no los recibo, bueno, les da como una serie de instrucciones, cómo se van a financiar, qué es lo que tienen que decir, como todo como muy medidito, ¿no? Sí, como la medida de lo que requieren para hacer pues el trabajo. Ellos fueron y volvieron. Y uno dice, vayan primeramente, ¿no? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Mateo, por ejemplo, vuelve a retomar en el capítulo 28 entonces les dice, ahora no, ahora quiero que vayan a todas las naciones. Entonces ya el campo de acción se amplió, ¿no? Ya no eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino hasta lo último de la tierra. Es un poco la forma en que Pablo, por ejemplo, hacía el ministerio. Iba primero a la sinagoga, le hablaba a los judíos, luego cuando estos no lo recibían, se salía y le hablaba a los gentiles, ¿no? Entonces iba, él tenía, hasta que llegó el momento en que ya solo le hablaron pues a los gentiles. Veamos Mateo 24 36 al 49 perdón, Lucas 24 36 al 49 dice así. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo,
Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces aquí empezamos por allá con con Juan el Bautista, vino la selección y ahora ha pasado la muerte y la resurrección. Y bueno, hubo uno allí que por transgresión se perdió, pero estaban estos 11, ¿no? Aquí lo particular es que el Señor vuelve otra vez a tener una cena con ellos, ¿no? Vuelve otra vez a decirle, oiga, eh, yo soy, y vuelve y les recuerda toda la enseñanza de, del ministerio para poderlos enviar, pero les dice, pero bueno, pero esperen que se cumpla también la venida del Espíritu Santo. Ya en Juan 21 del 15 al 19 pues viene la restauración de Pedro. En Juan capítulo 2 del 1 al 11 pues está el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista que tenía también discípulos. eh, Jesús hace el envío de la gran comisión también en Juan 21, pero básicamente le dice a Pedro, quiero que tú cuides a tus hermanos, que tú cuides también a mis corderos, que tú cuides a mis ovejas, ¿no? Entonces, le dice Pedro, ¿y este qué, Señor? Hablando de Juan, dice, pues si yo quiero que él se quede hasta que yo venga ¿a ti qué? ¿Cierto? Bueno, yo creo que pues voy a dejar allí, ahora sí, voy a dejar allí para que pues interactuemos sobre esta parte y nos vayamos a descansar y le dejemos a Anita espacio para dentro de 8 días que pueda estar con nosotros. Comentarios de esta parte. Es ahí lo mismo, ¿no? Que es todo es ordenado, Él no nos deja ahí tirados, sino que tiene un plan, sabe, nos conoce tanto que sabe cuánta información necesitamos, en qué momento la necesitamos y que en cada periodo, pues Él está ahí, dando la instrucción precisa, me llamó la atención que nunca me había dado cuenta de esta, el de Lucas en el 46 que dice, no, el 46 no, el 45 que dice, entonces, además de todo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿no? O sea, que era como ahora él no estaba, no había como esa parte donde dices tú, volvían y le preguntaban, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos bien, ahora qué será, no, corrige esto, aquí es, quedan con el espíritu y con el entendimiento para comprender las Las escrituras, escrituras. que es como estamos nosotros, ¿no? Así Es nuestra etapa, es nuestra es, etapa. es nuestra etapa nos da la certeza al ver todos estos versículos juntos de que así ha sido Él, ha sido Él como maestro, eh, y sabe quiénes somos como discípulos, ¿no? Así Y es. sabiendo y conociéndonos nos deja equipados con lo necesario para, para seguirlo haciendo, ¿no? Sí. Se puede ver como Eh, cierto, el método, el proceso, la experiencia y que se repite, ¿no? Se está repitiendo hasta que él venga, ¿no? Tenía ahí su... sí, sí, y los niveles, ¿no? O sea, Mm, esa comprensión de quiénes son sus ovejas, de sí, todo lo que pasa, sí, o sea, sí, la misericordia, el amor, el conocimiento, o sea, es que cada vez que vemos un nuevo aspecto nos damos cuenta de que Él es el mismo, ¿no? sí, Él tiene todo y nos da todo.
Sí, es abundante, generoso y su plan se va a hacer. definitivamente, sí. Eh, eh, de tal manera que como bien lo señalábamos al inicio, pues la verdad, pues tenemos que tener autonomía, pero para estar en él, ¿no? Dependiendo de... El problema es cuando uno se aparta, sí, se va uno lejos. ¿Tú? Sí, siempre me ha llamado la atención esto. Primero porque él dice, él ve la necesidad y dice, bueno, oremos, ¿cierto? Para enviar obreros, para que vengan obreros a la mies. Entonces, es una obra que inicia en oración. Comenzamos en oración en esta relación particular y personal con Él, que, que al final nadie puede venir hasta a permanecer con el Señor de parte mía. Tengo que hacerlo yo. Y después, ¿cierto? Ahora dice, oremos para que vengan estos obreros. Y que vendría a ser para nosotros el grupo pequeño que, que habla de una vida consagrada, ¿cierto?, al servicio, donde comenzamos a pensar nos servimos primero a nosotros en el grupo pequeño, ¿cierto? En la medida que nos podemos servir a nosotros, ya estamos, como quien dice, preparándonos para ir y servir a estas multitudes que están también como ovejas sin pastor. Que me gusta el hecho de que Él nos llama, o sea, no podemos, no vamos quedando en la improvisación y, nuevamente para estar con Él. Dice, nos llamó para que estuviesen con Él. Entonces no podemos nunca dejar esta relación tan íntima, tan personal, donde Él nos va hablando. Y de ahí, de estar con Él, nos envía a predicar. O sea, no podemos tener esta autoridad de prédica, de sanar, de liberar, de tener autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, si no permanecemos con Él. Y la prédica consiste en llamar al arrepentimiento, al perdón de pecados y el recibir a Cristo y al Espíritu Santo. Yo me acuerdo en el primer tiempo y decía, bueno, ¿y qué contamos aparte del testimonio personal? ¿Cierto? En mis primeros años, en mi primer año de vida cristiana, yo era, bueno, ¿y qué decimos aparte del testimonio personal? Yo me acuerdo que cuando recién conocí al Señor, me invitaban a cada reunión a contar el testimonio personal, pero decía, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿qué era? ¿Cómo es? Y me acuerdo que Cristian en un momento me desglosó en el fondo lo que yo hacía a través del testimonio personal, invitándolo justamente al arrepentimiento y a recibir al Señor. Que nosotros, ¿cierto?, podamos también orar y pedir esto también que dice Silvia, ¿cierto? Que nosotros podamos tener el entendimiento para comprender las escrituras y entregar el mensaje que el Señor quiere que entreguemos. Yo creo que estar en constante dependencia de Él, estudiando las escrituras, ¿cierto? Leyéndolas y todo, el Espíritu Santo en el momento en que estamos en este grupo pequeño o con la gente es cuando revela, ¿cierto? Trae esta palabra para poder entregarla con autoridad, para poder entregar lo que la gente necesita en el momento. Y también hay otros momentos en que nos va a decir, guarda silencio, calla, espera, creo que eso también es parte de los procesos. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, Silvia, pudiste estar. Le guardamos aquí a Anita la grabación de esta sesión y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, para ver el proceso, ¿no? Dice que Jesús, vengan y vean, yo lo hago, ustedes me ven, luego ustedes lo hacen, yo los acompaño, luego yo los envío y ustedes lo hacen, que es un poco el proceso en el Señor. Pero siempre, siempre estaremos bajo la guía, bajo la dirección, bajo la supervisión, bajo el amor del Espíritu Santo que está en nosotros para que seamos testigos pues eficaces. Sí. Oremos y nos vamos.